Metodología para el diseño de envases. Presentan Molina Vicario Josué, Torres Hipólito Carla Alejandra y Vega Horacio, estudiantes de la licenciatura en Comercio Internacional de la Universidad Autónoma Chapingo. El diseño de envases es una actividad dentro del diseño industrial que se dedica a desarrollar nuevos envases, tanto para productos en venta como para los cuales serán lanzados al mercado en el futuro. Es muy importante recalcar que el diseño de envases tiene una doble faceta, el diseño gráfico y el diseño estructural. Para unificar ambos términos, diseño y envase, es necesaria una planificación previa, y se entiende por planificación a la actividad que trata de incursionar en el futuro para determinar, en función de ciertas suposiciones más o menos fundamentadas, de lo que puede acontecer, además de qué es lo que se requiere o supone que ocurra, y en medida de lo posible, asegurarse que así suceda, por lo cual será necesario analizar la mayor cantidad de requerimientos junto con sus respectivos parámetros y el desarrollo de las alternativas de solución o propuestas de cada uno de ellos. Con referencia a la planeación, se debe de tomar en cuenta las siguientes acciones futuras en las cuales se describe y se comunica: para qué, por qué, para quién, dónde, cuándo, cuánto, cómo, y habrá de hacerse o no algo, o habrá de impedirse que algo ocurra. Por su parte, la planificación se requiere a esos algos en términos de creación, modificación, eliminación, reutilización y prevención. Las consecuencias de una mínima o nula previsión son reflejadas de manera concreta en un mal diseño de envase, lo cual será observable en una baja eficiencia de producción, cantidad alta en mermas, insatisfacción del consumidor, mercancía de vuelta, pérdida de participación en el mercado y reducción de utilidades. Al ser un envase producto de un proceso de diseño y como tal un objeto comunicacional que está destinado a ciertos usos específicos, necesariamente debe de contar con una serie de valores propios o valores de diseño que dependerá de la calidad de su contenido y también de la presentación, así como de su aptitud para ser comprendido, manipulado, conservado, etc. Para establecer y desarrollar lo anterior, se recurre generalmente a una metodología que guiará a todos los especialistas que participan en un proyecto de envase a alcanzar los fines propuestos, apegándose en todo momento a los objetivos fijados en un inicio. Desde un punto de vista etimológico, método significa el camino para llegar a un fin, por lo cual metodología del diseño es el proceso lógico por el cual se llega a un determinado objetivo. Mucho ya se ha hablado de cuál será la metodología más conveniente y útil para el diseño de envases, pero lo cual es esencial en toda actividad de diseño es mantener una secuencia metodológica en el proceso creativo del diseño, para lo cual es necesario que no olvidemos que el diseñador es en primer lugar el responsable del comportamiento del producto ante el usuario, por lo cual sería útil no olvidar ser usuario antes que diseñador. Y cabe mencionar que actualmente sigue vigente la metodología propuesta por varios autores de la Universidad Autónoma Metropolitana que observaremos a continuación. Como podemos observar en el diagrama, son 5 las etapas de análisis y proyección del modelo general de proceso de diseño, las cuales operan en modo secuencial. 1. Caso. 2. Problema. 3. Hipótesis. 4. Proyecto. Y 5. Realización. El diagrama anterior da una idea más clara de cómo el proceso de diseño se retroalimenta a sí mismo en todas y cada una de las etapas, así como en su conjunto. Explicaré de manera breve las 5 etapas de este proceso. 1. Caso. Este es el punto de partida de todo proceso de diseño y constituye en cierta forma un lineamiento hacia un objetivo determinado, ya que especifica tanto el marco teórico como las técnicas a utilizar. Surge del análisis o estudio de algún fenómeno social o bien en consecuencia de una investigación interdisciplinaria.
2. Problema, que es el cuerpo de requerimientos o necesidades específicas estructurados a partir de un estudio de los datos relevantes obtenidos en la fase anterior. El problema podrá ser subdividido en subproblemas, integrado así en un sistema de secuencias jerárquicas. Esta etapa contempla el criterio de diseño para la interpretación y la solución de dichas necesidades, de manera que estas últimas deberán de tener la relación comparativa dentro de una serie de parámetros que ayudarán a todos los requerimientos con características específicas a los que el problema deberá sujetarse para cumplir con su objetivo. 3. Hipótesis. En esta fase se desarrollan alternativas o propuestas destinadas a analizar y resolver los sistemas semióticos, formales, funcionales, constructivos y de planeación económica administrativa, cumpliendo con los requerimientos generales y específicos de cada uno de estos sistemas. Cabe mencionar que aquí entran en juego los métodos y técnicas tanto en las ciencias como en las artes. 4. En esta etapa, las técnicas y los métodos empleados en las hipótesis se ponen en práctica de manera que el diseñador desarrollará los planos, dibujos, maquetas originales para impresión y modelos de simulación necesarios para la posterior realización del objeto diseñado. Esta fase permite visualizar diversos aspectos e incluso hacer algunas pruebas. Y por último tenemos la realización. En esta última fase es cuando se procede a la producción del objeto diseñado bajo la supervisión del diseñador. Generalmente todo objeto, antes de ser producido masivamente o en grandes cantidades, es sometido a evaluación por parte de las diferentes áreas de investigación que intervinieron en las etapas anteriores. La fase de realización termina cuando el objeto diseñado es utilizado por el grupo humano destinado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el proceso de diseño es retroalimentativo, lo cual quiere decir que aun cuando un producto diseñado sea aceptado por el usuario, es susceptible a ser rediseñado a fin de satisfacer más necesidades cambiantes acordes a las épocas o circunstancias sociales del momento. El uso de una metodología promueve la inspiración artística controlada por un proceso comunicacional. Eso protege al diseñador de obtener soluciones mediocres, y la unificación y combinación de estos dos métodos nos dan una respuesta y criterio para dar solución al fabricante del producto y del envase para satisfacer al usuario. La metodología para el diseño de envase deberá contemplar abiertamente un proceso analítico y creativo inductivo que conduzca a la satisfacción y cumplimiento del objetivo deseado, que puede ser de gran utilidad para llegar a los satisfactores ideales de las necesidades específicas. Ahora hablemos de diseño y semiótica. Primero entendamos cuál es la etimología. Esta proviene de inglés design, que es de lo referente a, y sign, de significado. Por lo tanto, se entiende como lo referente al significado. Signo, por otra parte, es la representación que se puede interpretar, que proviene de semellio. Y semiótica, que proviene de semiosis, es interpretación del signo. Por lo tanto, un diseñador se encarga de interpretar las necesidades para crear un mensaje, así como su función de analizar, interpretar y proponer signos que den solución a necesidades físicas y visuales. Ahora, ¿cuáles son las tres dimensiones del envase? Primero tenemos aquella que maneja lo práctico de los signos empleados, es decir, la legibilidad, costeabilidad, claridad y visibilidad, es decir, la dimensión pragmática. En segundo lugar tenemos aquella que maneja la relación de los signos incluidos en el diseño del envase con la superficie de dicho envase y con otros envases que lo rodean, o sea, la dimensión sintáctica. Y por último tenemos el significado final que estos signos originan en la mente del receptor, o sea, la dimensión semántica. ¿Cuáles son las especialidades que intervienen en el desarrollo de un envase? Tenemos en primer lugar el diseño industrial, aquel que emplea el diseño estructural. Este busca el envase adecuado, la definición de la forma, las especificaciones del tamaño y color, la textura, la superficie y el sistema de tapa o cierre, además de que utiliza la ergonomía, la cual se adapta al ser humano. En segundo lugar tenemos el diseño gráfico, el cual forma parte integrante del desarrollo de un envase, pues la imagen proyectada por los envases y sus etiquetas es crucial. A final de cuentas, este se enfoca en dar una solución visual competitiva considerando la impresión que tendrá sobre el consumidor. En tercer lugar tenemos la ingeniería de envases,
Este se encarga del estudio del empaque, los procedimientos necesarios para el mantenimiento del producto, el transporte y la distribución. Ahora, ¿cómo se genera la evaluación de un proyecto para envases? Esta se genera por dos razones. Una, para el desarrollo de nuevos productos y en segundo lugar, por el rediseño o mejoras del envase actual. Cualquier proyecto apropiado debe tener en cuenta tres factores, que es el diseño, tiempo y el costo. Por ello, tomamos en cuenta el aspecto técnico y el aspecto financiero. Por su parte, el aspecto técnico, es decir, tenemos que tomar en cuenta la disponibilidad del nuevo envase, la compatibilidad del envase con el producto, las pruebas, maquinabilidad y aceptación del envase por el consumidor. En cuanto al aspecto financiero, debemos de tomar en cuenta las inversiones de capital, las variaciones de costos en la materia prima, variaciones de gastos indirectos de fábrica y indicadores financieros del proyecto. Aquí tenemos una gráfica de cómo funciona el proceso de comunicación. Tenemos al emisor y al receptor. En este sentido, ambos trabajan con signos esenciales y pueden ser vehículo accidental de transmisión de información. También tenemos el usuario, el cliente y el diseñador, quien el cliente transfiere una necesidad al diseñador y este se encarga de percibirla, de recibirla, transformarla en un mensaje que resuelva esa necesidad. ¿Cuáles son algunas consideraciones generales para el diseño del envase? Bueno, para esto debemos de tomar en cuenta la compatibilidad química y física con el alimento o producto, la ausencia de toxinas, protección sanitaria, protección contra pérdida o asimilación de humedad, grasas o aromas, la protección contra la luz, transparencia en caso de requerirla, la resistencia al impacto, la inviolabilidad, la facilidad de desecho, facilidad para ser impreso, limitaciones de tamaño, forma y peso, su bajo costo económico, la resistencia en el almacenaje y transporte, así como este debe ser atractivo para los consumidores, proyectando una imagen identificable, reconocible, memorizable, distinguible, legible y confiable. En base a lo anteriormente mencionado, antes de diseñar un envase, se deben de estudiar o tomarse en cuenta los siguientes aspectos. Las características del producto a envasar. Cada producto es distinto en cuanto a su física y su química, así como tenemos envases para líquidos, tenemos para sólidos y gaseosos. Por ello se estudia la relación de producto, material de envase y medio ambiente. Entonces tenemos esta relación en la cual la atmósfera externa afecta al envase y el envase a la atmósfera interna, así como la relación con el producto interno. Finalmente, para cada tipo de producto tenemos una clase de material que varía en cuanto a la migración de este producto. Tenemos materiales más resistentes como la clase 2 y la clase 3 que finalmente varía por el tipo de producto. Punto número 2. Proceso de envasado. El envase debe estar diseñado dependiendo de la forma de llenado a que será sometido, y esto dependerá del estado físico del producto. Este debe ser diseñado tomando en cuenta tolerancias y movimientos o vibraciones durante y después del envasado. Se debe evitar que los envases desarrollen cargas electrostáticas o bien eliminar la estática de las máquinas envasadoras, así como considerar la resistencia a los choques térmicos. Punto número 3. Requerimientos en la vida de anaquel. La vida de anaquel significa el tiempo que un producto deberá permanecer con las características originales de calidad con las cuales fue lanzado al mercado, por lo que es muy importante, además de la formulación del producto, la selección del envase adecuado. Ciertas características que hay que tomar en cuenta al ponderar la vida del producto en anaquel son el peso, la forma, el tamaño, el color y el material del envase. Estas características determinarán la resistencia a oxígeno, la humedad, las bacterias, la basura, grasa, entre otras cosas. Compatibilidad producto-envase. Es de extrema importancia realizar las pruebas adecuadas con los materiales que se hayan elegido, para evitar que después de haber lanzado el producto al mercado se pierdan las expectativas fijadas. 5. Forma de manejo y aplicación del producto. Es necesario que enfoquemos esfuerzos para realizar esta operación lo más fácilmente posible para los usuarios y para quienes intervienen en la realización. 6. Mercado de consumo. Todas las acciones que se realicen para que el producto cueste menos dinero y esfuerzo al elaborarlo se verán reflejadas en el precio al consumidor y utilidades para la firma.
Todo esto se apoya en investigaciones de mercado. Entre mayor sea la información mercadológica, mayor será el grado de conceptualización. Concretamente, las investigaciones mercadológicas definen los lineamientos siguientes para cada área del diseño del envase, como lo es el diseño estructural, que conlleva el material, la forma, tamaño, calibre, color, entre otras cosas, así como lo es el diseño gráfico, el cual nos define el tipo de imagen y textos, tono de mensaje, tipo y tamaño de tipografía, color, composición visual, entre otras cosas. 7. Selección del tamaño óptimo. Al diseñar un nuevo envase y seleccionar el tamaño óptimo del mismo, deben estudiarse los métodos de distribución, los hábitos de consumo, la conveniencia del consumo, cantidad de compra, facilidad de volver a cerrar, las instrucciones de recepción, la elaboración de un prototipo de envase y las posibilidades de realización con el equipo existente y la disponibilidad de nuevos equipos. 8. Proceso de impresión y etiquetado. Como ya se ha mencionado, uno de los factores que más hacen atractivo y completo un envase es su diseño gráfico. Dentro de esta etapa, existe una larga lista de factores que deben tomarse en consideración y dos de los más importantes y estrechamente ligados entre sí son el tipo de proceso de impresión que se utilizará y el etiquetado del envase. 9. Calidad. La calidad es la satisfacción plena del cliente. La calidad se da en función de un tratamiento de marketing con la inversión en investigación de mercados, en materias primas, en los procesos intermediarios de elaboración y en la presentación final, obteniendo la calidad desde el inicio. En el envase pueden distinguirse dos segmentos susceptibles de ser perfeccionados: A, la calidad de producción y B, calidad de servicio u uso. Algunos puntos que hablan sobre la calidad de un envase son la facilidad de estiba, la facilidad de apertura sin derramar el contenido, la posibilidad de cerrar nuevamente el envase para que el producto no se altere, entre otras cosas. 10. Impacto ecológico. Esta consideración va estrechamente ligada a la anterior. Al diseñar un envase, deben tomarse en cuenta las consecuencias ecológicas del mismo, tanto en las decisiones del material, así como procesos de fabricación, vida después del uso y si éste se reutilizará o reciclará, entre otras cosas. Metodología general para el diseño de un envase, la cual se divide en fase analítica y fase creativa. La fase analítica conlleva 1. Definición del problema o necesidad a resolver. Analiza el estado actual del envase, es decir, si no existe y hay que crearlo o si existe y debe ser rediseñado. 2. Definir objetivos y preparar un programa detallado de actividades y personas encargadas de ejecutarlas, así como los tiempos estimados para ello. 3. Obtener información relevante y hacer un listado de requerimientos específicos, limitaciones y anotaciones especiales. La fase creativa conlleva lo que es 1. Análisis y síntesis de los datos para preparar propuestas de diseño. 2. Bocetaje inicial o preliminar. En esta fase se contemplan la mayor cantidad de soluciones de diseño posibles. Es una etapa de total expansión creativa que puede realizarse por los métodos tradicionales, a través de dibujos con lápices, pinceles o plumones, entre otras cosas. 3. Preselección de ideas. Una vez explorados todos los caminos posibles, se evalúan las propuestas iniciales y se jerarquizan. 4. Evolución de bocetos. Las alternativas se refinan o depuran en base a los criterios definidos en un inicio. 5. Elaboración de presentación. En esta fase se evalúan nuevamente las alternativas de diseño que fueron depuradas y se escogen el mismo número de alternativas para ser presentadas al cliente. Previo a esa presentación, se desarrollan maquetas o prototipos de las alternativas escogidas. 6. Selección de alternativas. El cliente, después de estudiar detenidamente las propuestas, elige una de las alternativas. 7. Refinado. Generalmente, una vez que ha sido escogida la alternativa de diseño,
pasa por pequeños filtros hasta perfeccionarse. 8. Aprobación del diseño final. Una vez ya refinados, se selecciona la propuesta mejor expuesta. 9. Adaptación a presentaciones. Esto debido a que no siempre se va a hacer la misma presentación, sino que se establecen las presentaciones a exponer al mercado. 10. Preparar documentos para la producción, ya sean planos, vistas, perspectivas, elaboración original, entre otras cosas. 11. Solución final es preprensa, impresión, acabados de control de calidad, entre otras cosas. Finalmente, podemos concluir que la planeación de un envase es un proceso crítico en el desarrollo de cualquier producto, ya que el envase es la primera impresión que los consumidores tienen del producto y puede tener un impacto significativo en su decisión de compra. Así también la protección del producto, pues este envase debe proteger el producto de los factores ambientales como la luz, el calor, humedad, cuestiones que ya identificamos durante toda la exposición. Además, también esto genera identificación del producto, pues esta es la herramienta más importante para identificar aquellos en el punto de venta. Finalmente, el atractivo visual, pues la planeación del envase debe tomar en cuenta aspectos como el diseño, la forma, el color, textura y demás. Así que sí, es muy importante la planeación de un envase para un producto, además de las cuestiones que nos competen a nosotros como licenciados en comercio. Es decir, el producto debe llegar hasta el final de su destino, por lo tanto debe pasar por un diferente y largo proceso de transporte y logística para llegar hasta el punto de venta.